Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Yo soy Lourdes Gamboa y por parte de la UDG Virtual, del Sistema de Universidad Virtual de su biblioteca, pues les agradezco su compañía, su presencia y pues bueno, a mí me toca darles la bienvenida, presentar a la moderadora, que es la maestra Berta Esparza. Ella tiene formación en Berta Esperanza Astorga Navarrete. Saben que pues siempre le cambio el apellido. Pues, me estoy ventaneando, pero pues bueno, ahí me disculparán. Entonces, bueno, repito, Berta Esperanza Astorga Navarrete. Ella tiene formación en Derecho, tanto en la licenciatura como en su maestría. Ella está involucrada con libros, cultura, formación de usuarios, discapacidad, desde hace más de 15 años. Además, también es asesora del eje de proyectos de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, perdón, aquí en la UDG Virtual. También es encargada de formación de usuarios y tiflotecnología de la Biblioteca Monseñor Santiago Méndez Bravo de la Universidad del Valle de Atemajaca. Esto es a grosso modo parte de lo que hace la maestra Berta y pues bueno, en este momento cedo la batuta a ella para que nos ayude con la moderación y agradeciéndole su tiempo, también al doctor Lenin y por supuesto a todos nuestros participantes que ya están aquí conectados. Muchísimas gracias y pues adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Lulú. No te preocupes, suele ocurrir que me cambian el nombre, no te preocupes. Pues bueno, sean muy bienvenidos a el día de hoy con la conferencia Versos que cruzaron el océano, el haiku en Japón y en México en las primeras décadas del siglo XX, a cargo de el maestro y ya futuro doctor Lenin Emanuel Gutiérrez Cervantes, a quien voy a presentar en un momento más, ya que es reiterar que la presente conferencia forma parte de las actividades culturales de la Biblioteca de UDG Virtual, que se organiza para la comunidad y el público en general. El objetivo de la presente conferencia es proporcionar a la audiencia un panorama del haiku en México y Japón durante las tres primeras décadas del siglo XX. Se explorará cómo este género ha evolucionado y se ha diversificado dentro y fuera del país mediante lecturas guiadas de poemas representativos y el análisis del contexto histórico-social de los poetas. A los asistentes amablemente les pido que por favor mantengan su cámara, micrófono apagado. Al final se dará un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Pero en dado caso que quisieran hacer alguna pregunta de viva voz, van a poder levantar la mano y esperar su turno. O si desean hacer alguna pregunta por escrito, les recomendamos que escriban antes de su pregunta y en mayúsculas el signo de gato con la palabra pregunta. Entonces, ahora sí, procedo a la semblanza de nuestro conferencista, el maestro Lenin Emanuel Gutiérrez Cervantes, quien es doctorante en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Nagoya, en Nagoya, Japón, graduado en la licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara en México. Obtuvo su maestría en estudios comparados de lengua y cultura por la Universidad de Nagoya. Actualmente se desempeña como profesor de español en distintas universidades de Nagoya. Sus líneas de investigación se enfocan en estudios histórico-literario de haiku japonés, producido durante la Segunda Guerra Mundial, así como haiku producido durante el siglo XX, tanto en Japón como en México. Así que, maestro Lenin, buenas tardes por acá, muy buenos días por allá. El maestro Lenin pues está allá en Japón, entonces es sábado ya, entonces le cedo la palabra y pues adelante, su exposición es de 45 minutos y yo aquí voy a estar al pendiente si hay preguntas y etcétera. Entonces, pues adelante, maestro, toda suya la voz. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días desde acá. Es sábado 8 de la mañana acá en Japón. Y bueno, antes que nada quiero expresar mi agradecimiento profundísimo para Eneida Rendón, Lulú Gamboa, Berta Astora y cualquier otra persona de UDG Virtual que hayan hecho posible este espacio el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Como bien lo mencionaron, pues yo estudié la licenciatura en Letras Hispánicas, sí, en la UDG, entonces para mí poder hablar en la UDG, pues es
grandísimo honor. Y bueno, actualmente estoy aquí en Japón, donde estoy en maestría, y pues ya tal cual el siguiente martes tengo mi defensa doctoral. Entonces, pues eso vamos. Entonces, voy a empezar a, compartir mi pantalla. Y bueno, el día de hoy quiero hablar, sí, aquí está, bueno, como ya bien saben, el título de mi presentación, Versos que cruzaron el océano, el haiku en Japón y en México en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Que bueno, no hace falta decir que es una historia bastante complicada. Sí, trataré de explicarme lo mejor posible, trataré de ser breve dentro de lo que cabe, pero hay muchísimas cosas que, bueno, no se van a alcanzar a decir, y obviamente cuando haya preguntas y comentarios yo haré lo mejor posible para contestarlas, pero bueno, sobre advertencia no hay engaño. La historia de este género poético, que aunque breve, pues la historia no es nada breve, no es nada sencilla, ¿sí? Y más que nada, uno de mis objetivos el día de hoy es precisamente disipar algunas nociones que tenemos sobre este género. Sí, en México igual, fuera de Japón se tienen nociones muy curiosas sobre este género poético que no tienen mucho que ver con su historia real en Japón, ¿sí? Y de igual manera tampoco esto lo hago con el objetivo de decir, no sé, por ejemplo, que el haiku en Japón es mejor que el haiku en México. No se trata de eso, pero sí explicar por qué en México se desarrolló de una manera y por qué en Japón se desarrolló de otra manera, ¿sí? Entonces voy a empezar una vez, y por cierto aquí ya tengo yo mi cronómetro también para no pasarme de tiempo, ¿sí? Entonces empiezo. Para empezar, se está Ya moviendo mi... abrió. Creo que mi Pues PowerPoint es está que ya, bien. Ahí está ya. Creo que ya todo ve en la pantalla, ¿no? Sí, Disculpe. ya está muy bien. Bien. Entonces, bueno, para empezar, obviamente hay cosas que voy a decir que muchos de ustedes ya saben, ¿no? Para empezar, bueno, el haiku, que es? Pues es un género literario poético que se origina en Japón. Es un poema breve de 17 sílabas con 3 versos y usa la naturaleza como eje temático. Sí, ahí puse todo eso con asterisco porque, bueno, una definición de libro de texto no siempre va a abarcar el universo completo de algo como este género, ¿no? Pero igual, este tipo de definiciones las podemos ver en libros en México y también en Japón. Yo fui profesor de secundaria en México por mucho tiempo y recuerdo que en los libros de primero de secundaria se daba ese tipo de definiciones sobre haiku, ¿sí? Entonces, esta es una definición que muchos de ustedes ya conocen, por ejemplo. Entonces, ahora yo creo que es justo iniciar con ejemplos concretos, ¿sí? Y para eso tenemos a dos personas que no requieren mucha presentación, a José Juan Tablada, el mexicano que introdujo el haiku en México en 1919, y Matsuo Basho, el que se considera que es el primer gran pilar, el primer gran maestro del haiku en Japón, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo de Tablada, uno de sus poemas del 19, que es El bambú. Cohete de larga vara, el bambú apenas sube, se doblega en lluvia de menudas esmeraldas, ¿sí? Y en el caso de Basho, quizás su más famoso haiku y tal vez también el haiku más famoso, el haiku japonés más famoso del mundo, que la traducción es algo así como viejo estanque, una rana salta, sonido del agua, ¿sí? Para empezar, a simple vista, ¿sí? Estructuralmente, son diferentes, ¿no? En el caso de Basho, su poema es una sola línea de verso, ¿sí? No hay puntos, no hay comas, no hay títulos, no hay nada, ¿no? En el caso de Tablada, pues claro, tenemos un título, tenemos 3 versos, ¿sí? Incluso una ilustración que le añadió. Entonces, ¿por qué se ven tan distintos? Pues una respuesta un tanto ingenua y no tan alejada de la realidad. Bueno, Basho es del siglo XVII, Tablada es del siglo XX, entonces obviamente el género evolucionó con el tiempo, ¿sí? Pero aún así, si yo les pongo un poema escrito incluso ahora en el siglo XXI, que ya estamos en el siglo XXI, escrito por un japonés, ese poema se va a ver tal cual como el de Basho y no se va a ver para nada como el de Tablada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué Tablada escribió de esta manera su poema? ¿Sí? ¿Y por qué Basho escribía de esta manera? ¿Y por qué los japoneses siguen escribiendo de esa manera? Y no como lo hace Tablada, por ejemplo. Entonces, son una de las cosas de las que quiero hablar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, voy a presentarles unas preguntas para reflexionar, que son preguntas que se hacen en los círculos académicos cuando se habla del haiku. Así que tal cual no son preguntas mías, son preguntas de todos. Las preguntas son, ¿es el haiku japonés, ¿sí? un género global? ¿Sí? Es decir, ¿qué caracteriza al haiku japonés? ¿Qué caracteriza al haiku producido fuera de Japón? El haiku siempre es haiku sin importar su lugar de origen. Y cuando se habla del haiku no japonés, ¿se habla sobre un género distinto al haiku japonés?
¿sí? Estas preguntas son para reflexionar, no tiene una respuesta, sí, concreta, ¿sí? Todo depende mucho desde el punto de vista académico, las posturas de distintas escuelas, pero el propósito de ellas es reflexionar precisamente que existe haiku que se produce en Japón y haiku que se produce fuera de Japón, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, empezamos con el caso cercano a nosotros, ¿no? El caso del haiku en México, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, para empezar, el haiku que José Juan Tablada estudió y imitó fue un haiku traducido por inglés y francés, ¿sí? Tablada sí fue a Japón en un momento en su vida, pero Tablada jamás aprendió japonés, él no entendía japonés, así que no hubo manera de que él estudiara directamente a los japoneses. Y el detalle está en que los franceses, particularmente porque a todo esto la segunda lengua de Tablada era el francés, él era fluido en francés. Sí, los franceses desde 1880 y pico, sí, ya estaban publicando estudios sobre literatura japonesa y poesía japonesa, ¿sí? E incluso en la biblioteca de Tablada, la biblioteca personal de Tablada que sobrevivió después de que su casa se incendiara, todavía se conservan libros en francés de este tipo. Aquí tengo algunas ediciones modernas de libros de 1905, 1906 que Tablada leyó en francés, ¿sí? Donde se presentaban ya al haiku japonés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? En esas traducciones, los franceses, los europeos, añadían elementos de estructura y de fondo en las traducciones para que los poemas fueran más accesibles al público occidental. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si vamos otra vez atrás, si a un europeo le presentas una sola línea de texto, sí, sobre todo a principios del siglo XX, no lo iba a considerar un poema en lo absoluto. Entonces ellos fueron los que empezaron a dividir estos poemas en 3 versos para que mínimo se vieran como un poema o como la idea que la gente tenía que un poema se debía ver. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, se modificó estructuralmente el haiku, ¿sí? En las traducciones y después cuando los propios franceses hicieron sus propios haikus, pues lo hicieron ya de esta manera. Y otro detalle muy importante es que en esas antologías, en estos estudios escritos por los franceses, se incluían solo poetas, o básicamente solo poetas, que vivieron antes del siglo XX, no incluían contemporáneos a ellos por alguna razón, ¿sí? Y además los estudios no discutían la historia del haiku en Japón, o sea, comentaban los poemas, pero no hablaban de los orígenes de esta poesía, lo cual es vital para poder entenderla, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué pasó con el haiku en México? ¿Sí? El haiku de México del principio del siglo XX, pues tiene una influencia muy fuerte de los poetas franceses, tenemos el uso de rimas y títulos, uso del léxico del modernismo literario hispanoamericano. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos otra vez el poema de Tablada, menciona, por ejemplo, a las esmeraldas, ¿sí? En el modernismo literario, en Hispanoamérica era muy común usar piedras preciosas, ¿sí? Que si los diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, perlas, oro, plata, lo que ustedes quieran, eso era muy común. Y ese tipo de influencia todavía estaba en la época cuando Tablada empezó a hacer su haiku, ¿sí? Y después, incluso vamos a ver un ejemplo después, hay uso del discurso de la guerra y revolución en el haiku mexicano. Porque en esos tiempos que está justo terminando la guerra de revolución, está el proyecto de varios artistas de crear una literatura nacional, ¿sí? Y finalmente también está el detalle de el exotismo y el japonismo, ¿sí? Ver a Japón como esa tierra exótica estancada en el siglo XVII, una tierra de samuráis y geishas, cuando en el siglo XX Japón estaba modernizándose, ya tenía trenes, radio y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ese tipo de visiones son las que afectaron cómo el haiku se produció en México. Entonces, precisamente ahora voy a mostrar algunos ejemplos de los seguidores de Tablada, ¿sí? Poetas, perdón, contemporáneos a él que se contactaron, ¿sí? Con Tablada y le pedían, sí, retroalimentación, ¿no? Ellos escribían sus haikus y era, a ver, Tablada, asesórame, dime qué tal están, ¿no? El primero de ellos, de hecho, es fue un tapatío, Carlos Gutiérrez Cruz, que es dificilísimo encontrar información de él. Agradezco muchísimo a Paola Sandoval y a Álvaro García, que me ayudaron a encontrar sus obras completas. ¿Sí? Carlos Gutiérrez Cruz publicó primero en el 20 poemas muy parecidos a los que hacía Tablada. Tenemos El Alacrán, que le encantaba Tablada. Dice, surge de algún rincón en medio de un paréntesis y de una interrogación. ¿Sí? Pero después, en el 23, Gutiérrez Cruz hace un panfleto de haiku comunista proletario, donde invitaba a los campesinos a tomar la tierra por la fuerza y matar a los ricos, que desgraciadamente no se los puedo poner aquí porque se llevaría la hora explicándolo, pero puse simplemente un ejemplo que dice aquí, campesinos pobres, para vivir como bestias es preferible el monte.
¿sí? Entonces pasó de un haiku de animales, un haiku así bonito, ingenuo, a un haiku revolucionario, ¿sí? Incitando a la gente a pelear por la tierra, ¿sí? Entonces, ese es el caso de Gutiérrez Cruz. Y después tenemos dos casos, uno de José Rubén Romero González, el autor de La vida inútil de Vito Pérez, y Francisco Montero de García Cabalceta, que en sus haikus dieron un toque más nacional, más regional, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a Romero con La iguana. Naturaleza labró este jade que entre la maleza inmoviliza la ritual cabeza. Sí, entonces vemos aquí otra vez el uso de rimas, el uso de las piedras preciosas, el título, ¿no? Y esto viene, perdón, de un libro que tengo aquí, Tacámbaro, ese es el título, Tacámbaro, que es una localidad de Michoacán, que es de donde Romero era originario, ¿sí? En ese libro él también tiene una sección donde hace un haiku para cada mes del año. Entonces el de noviembre es Los Muertos. Bajo el mosquitero, sobre la mesa limpia del dulcero, las calaveras de azúcar pulida ríen calladamente de la vida. ¿Sí? Entonces aquí reflejando pues la tradición del Día de Muertos, ¿no? Y en el caso de Monterde es muy interesante porque él hizo un poemario, titulado aquí Itinerario Contemplativo, que agradezco muchísimo al doctor Matías Chiape del Colegio de México que me ayudó a encontrar una copia, ¿sí? Este poemario Monterde lo escribió en un viaje en tren que hizo de la Ciudad de México a Veracruz, entonces él relata este viaje a manera de haikus. Entonces incluye aquí dos ejemplos, porque sí son bastantes, tiene como, son creo que 80 en total o algo parecido. Pero bueno, un ejemplo dice aquí, visión de osario. Tienden las cañas rotas sus esqueletos blancos por el invierno. Y costeñas, oro, sol y ámbar, cutis de las veracruzanas. Entonces, como ven, incluso en el caso de Monterde, él usa el título como una manera de complementar los versos, ¿no? Como que los versos no le alcanzaban. De igualmente pueden ver, perdón, de igual manera pueden ver cómo pues básicamente muchos de los ejemplos no se parece mucho a la definición que siempre damos de haiku, ¿no? Decimos 17 sílabas, 3 versos, la mayoría de estos o no tiene 3 versos o se pasa de las 17 sílabas. De hecho, creo que Tablán no hizo ningún haiku de 17 sílabas, que no es imposible en español, pero bueno, parecía que para ellos lo era, ¿no? Otro caso muy, muy interesante de un mexicano haciendo haiku es el de Rafael Lozano, que ni siquiera sabemos cuándo murió, sabemos que fue de Monterrey este hombre, y Tablada estaba al tanto de él, no me queda claro si estaban en contacto o no, pero sí sabía de lo que él hizo. ¿Y qué no hizo Lozano? Fue algo muy interesante porque en 1922 él publica su libro Haikais y lo hizo en Francia y lo hizo en francés, en formato vertical como se escriben los japoneses. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, aquí tomé unas fotos porque no alcancé a escanear. Tengo la edición francesa, creo que están traducidas en español, pero me ha sido muy difícil encontrar la versión en español. Pero bueno, como pueden ver aquí, él escribió sus poemas de derecha a izquierda y en formato vertical, como se escribe tradicionalmente el japonés, y lo escribió en francés, no en español, ¿sí? Y la mayoría de ellos, de ese poemario, son de temática romántica, ¿sí? Como este de beso, cierras tus bellos ojos como ante un abismo, ¿sí? Entonces, muy interesante que este poeta mexicano que está en Francia es el que escribe con una estructura parecida a cómo lo haría un japonés, aunque insisto, un haiku japonés es solo una línea de texto, una línea de verso, ¿no? No son 3 versos. Pero entonces, bueno, como pueden ver, eh, sobre todo en este momento en que aparece Tablada y gente que empieza a imitar, a seguir a Tablada, tenemos esta variedad sí, de haiku influida por diferentes factores, ¿no? Uno por el factor del exotismo, sí, japonés. Otro por este factor de proyecto de la poesía, de la literatura nacional mexicana después de la Revolución, ¿sí? O en el caso de Lozano, tener la influencia de los franceses que estaban estudiando los japoneses, que eso debe haber sido un factor para que él decidiera escribir en formato vertical, ¿sí? Entonces, obviamente cada uno incluyó mucho de su personalidad poética en estos poemas, eh, pero la pregunta es, bueno, ¿y estos son haikus o no lo son? Bueno, hay un detalle aquí, ¿no? Este género se empieza a popularizar en México, como estos ejemplos que estoy mostrando, y en otros países como en Francia, ¿sí? Y entonces de pronto nos da la idea que el haiku es un género literario que existía en Japón y que los europeos llegaron a Japón y se lo encontraron allá casi muerto, tomaron al haiku y se lo llevaron fuera de Japón y lo revivieron y empezaron a experimentar con él, hicieron mil cosas. Y en Japón ya no pasó nada. Obviamente no hace falta decir que eso no es lo que pasó.
el haiku tiene una historia larguísima en Japón, ¿sí? Y el haiku jamás se murió en Japón, y el haiku siguió viviendo y sigue viviendo hasta la fecha, ¿sí? Y obviamente los japoneses sabían lo que estaba pasando fuera de Japón en ese momento, ¿sí? Les voy a mostrar una cita de Natsume Soseki, novelista y también poeta de haiku, ¿sí? Que en 1911, o sea, esto fue incluso antes de que Tablada presentara sus haikus, le hicieron una entrevista preguntándole precisamente sobre el haiku fuera de Japón. Y él responde, el haikai no existe tal cosa en Occidente. Existe algo como el senryu, después le digo que es el senryu, en la poesía occidental, pero no el haiku ni su esencia en su poesía. Podríamos decir que es exclusivo de Japón. No hay progreso para el haiku, solo cambio, ¿sí? Entonces, noten cómo dice, bueno, no me parece que los occidentales están haciendo haikai. También noten cómo él usa estos dos términos, ¿no? Haika y haiku. ¿Por qué hay dos términos? ¿Por qué tal vez usaba el término haikai? ¿Por qué nosotros estamos hablando hoy de haiku? ¿Y qué es esto del senryu? Que dice que es lo que cree que están haciendo los occidentales en lugar de haiku. Bueno, eso es lo que voy a tratar de explicar a continuación, ¿sí? Para empezar, yo no puedo hablarles de lo que estaba pasando en el siglo XX con el haiku en Japón sin explicarle primero los orígenes del haiku japonés, ¿sí? Y parte de sus orígenes se encuentran aquí en ese tipo de ilustraciones. Esa es una pista de cómo inició el haiku, esta imagen que le estoy incluyendo aquí. Esa es una reunión de haiku, ¿sí? Entonces, voy a tratar de explicarles muy brevemente la historia de este género, pero insisto, es una historia endemoniadamente complicada, ¿sí? Entonces, para empezar, les voy a mostrar otros dos ejemplos de haiku japonés, uno de Basho, otra vez el primer gran maestro del haiku en Japón, y uno de Yosa Buson, que es el segundo gran maestro del haiku japonés, ¿sí? Que como pueden ver, temporalmente está muy cercano, ¿sí? Veamos el haiku de Basho, que su traducción sería algo así, que no me está apareciendo, no se quiere mover la animación. Por dejarle la sorpresa, ahí apareció ya. Dice, piojos, pulgas, los caballos mean cerca de mi almohada. Y el poema de Buson dice, la roja flor caída del ciruelo parece arder. Mierda de caballo. Vaya. Este tipo de poemas con esas imágenes tan chocantes o ese tipo de palabras, así como la orina y el excremento, no las encontramos en las antologías escritas por los franceses, ¿sí? ¿Por qué poetas como Basho escribían poemas como estos? ¿Sí? No quiero decir, obviamente, Basho, sí, claro, hablaba también de ranas y flores y lo que ustedes quieran, pero hablar de ese tipo de animales o ese tipo de imágenes chocantes también era común, ¿sí? Y sigue siendo común, de hecho. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, brevemente, breve historia, ¿sí? Del haiku, ¿sí? Trataré de explicarme lo mejor posible, ¿sí? Tenemos un género que existe casi desde el siglo VIII, que es el tanka, también conocido como waka, que era la poesía de la corte japonesa. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos antologías de poesía desde el siglo VIII, donde el 90% de los escritores son emperadores, emperatrices, príncipes, princesas, etcétera, ¿sí? Esa era la poesía de la corte, que era una poesía pues de la élite, una poesía refinada, ¿sí? En respuesta a eso, la plebe, la gente común y corriente, crea un género llamado haikai no renga, también conocido como renku, que era una poesía grupal. Ah, ¿cómo que poesía grupal? Bueno, es que el tanka también era una poesía grupal. Los nobles hacían fiestas de poesía y jugaban, ¿sí? Por ejemplo, uno decía, bueno, yo inicio un poema, que me lo completa, y decidían quién lo hacía mejor. El haikai no renga era algo parecido, solo que con más versos, pueden ser, no sé, unos de 4 participantes, 20 participantes, y hacer una secuencia de 30 versos en total, 100 versos incluso, etcétera, ¿sí? En un momento voy a hablar más específicamente sobre el haikai no renga, porque como ven con el nombre, es el origen del haiku, ¿sí? El punto es que el primer verso de un haikai no renga se llama hoku, que era el verso inicial de la secuencia, ¿sí? Y con el tiempo este verso se independizó y se le conoció solamente como haikai. ¿Y qué es haiku? Bueno, haiku simplemente es el nombre moderno del haikai, ¿sí? Por razones prácticas, ahora los académicos solo usan el nombre haiku, ¿sí? Lo ven como la misma cosa. Cuando quieres ser más específicos con algo que pasó antes del siglo XX, es cuando se usa el término haikai, pero en general se usan ya indistintamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué Tablada usaba el término haikai? Pues simplemente porque en esa época, todavía a principios del siglo XX, era cuando estaba ocurriendo la transición de nombres, ¿sí? Entre haikai y haiku.
¿Y qué era el senryu? Esa cosa que mencionó Soseki, que existía fuera de Japón también. Bueno, el senryu es un género idéntico al haiku, ¿sí? Es un poema de 17 sílabas, solo que es bastante satírico y habla de temas sociales, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un libro completamente de senryu, y hay senryu de suegras, senryu de esposos flojos, senryu de mascotas, etcétera, ¿sí? Entonces es casi un chiste en forma de poema, ¿sí? Pero es estructuralmente idéntico al haiku, ¿sí? Entonces, básicamente, para Soseki, él decía, bueno, es que los occidentales están haciendo chistes en formato poético, pero haiku no lo están haciendo. Bueno, entonces ahora trataré de explicar un poquito, pues, qué era esto del Haikai no Renga, ¿no? Aquí tenemos estas dos ilustraciones. Bueno, una es un modelo con muñecos de cómo era una reunión poética de la corte. Aquí al fondo el emperador y aquí la gente noble haciendo poemas. Y aquí una ilustración de una reunión de poetas de Haikai, ¿sí? Tomando, comiendo, mientras hacían sus versos, ¿sí? El Haikai no Renga, este nombre quiere decir más o menos como verso humorístico encadenado, ¿sí? Entonces, era una composición grupal que florece en el siglo XVII, pero precede, es incluso más antiguo que eso. Y, como dije, básicamente consistía en que cada participante iba proporcionando versos y los alternaban, ¿sí? Versos de 17 sílabas y de 14, y hacía una secuencia, ¿sí? Entonces, era igual que la poesía culta, un juego, ¿sí? Era un juego poético. Pero incluso con el tiempo, cosa curiosa, el Haikai no Renga se convirtió incluso en un juego de apuestas. Habían juegos de apuestas y la gente ganaba premios y dinero, al punto que el gobierno tuvo que prohibirlos. Esa es otra historia para otro día. Sí, pero es muy interesante cómo en Japón se hacían apuestas con poemas, ¿sí? Y Basho, el gran maestro Basho, de hecho era un maestro del Haikai no Renga, ¿sí? Basho se ganaba la vida yendo de ciudad en ciudad, siendo invitado por discípulos o gente que quería aprender Haikai, y él era como el invitado de honor y era quien iniciaba las secuencias y evaluaba a los demás, ¿no? Así como, por ejemplo, a ver, tú estás proponiendo este verso, te sugiero que cambies tal palabra, te sugiero que cambies el orden. Bueno, todos se daban retroalimentación, pero el maestro era el quien daba el visto bueno al final, ¿no? Y esto es muy importante porque esta poesía tenía un montón de reglas, que si yo quisiera explicarlas me llevaría 3 horas, yo creo, ¿sí? Las reglas básicas son cosas que quedaron en el haiku, ¿sí? Por ejemplo, la referencia a las estaciones del año, ¿sí? El uso de palabras de corte para marcar el ritmo, porque el japonés tradicional no tiene puntos ni comas, ¿sí? Y bueno, había... las secuencias eran incongruentes, incoherentes, pero al mismo tiempo había una razón para ello, ¿sí? Porque se trataba de improvisar, se trataba de hacer referencias a lo que cada participante estaba haciendo, y ahí es como se lograba el humor. Aquí en esta imagen, esta es una secuencia, se lee de derecha a izquierda, donde participó Basho, eran creo que 4 poetas en total. Este es el primer poema donde está Basho, y él vuelve a aparecer hasta el quinto, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo al final de cada verso está el nombre de la persona que añadió el verso, ¿sí? Entonces, este primer verso es el Hoku, el inicial, y como les digo, este fue el que se independizó, ¿sí? Porque generalmente lo hacía la persona que tenía mayor jerarquía en el grupo poético, ¿sí? En este caso Basho, por ejemplo. Entonces, por eso se empezaron a hacer famosos, ¿no? El maestro fue el que abrió la sesión con este poema, ¿no? Y se hacían antologías que compilaban solamente esos poemas, ¿sí? Entonces, insisto, este tipo de composición tenía reglas muy complicadas que decidían qué palabras se podían usar, qué palabras no se podían usar, cuándo se pueden usar las palabras que se podían usar, etcétera. Entonces, endemoniadamente complicado, porque eso era parte del juego, no poder improvisar o dar un verso a partir de ciertas reglas, ¿sí? Y esto llegó casi hasta el siglo XX, de hecho. Pero en el siglo XX también llega Masao Kashiki, una figura importantísima. Este hombre Shiki fue quien modernizó al haiku, ¿sí? Para él, esos tipos de juegos, ese tipo de reglas que les acabo de mencionar, él decía que la poesía japonesa ya se había estancado, que la gente simplemente improvisaba por improvisar, era simplemente un juego, ¿sí? No era arte para él, ¿sí? Incluso no le gustaba mucho del haiku de Basho, ¿sí? Él lo criticó bastante a Basho. Sí, él fue el que propuso modernizar el género y de hecho lo hizo sugiriendo también que se adoptara estética europea. Esto quiere decir que a partir del siglo XX los poetas japoneses empiezan a tomar influencia de literatura europea también. De hecho, a él le gustaba mucho el realismo literario y propuso precisamente usar el realismo, y él acuñó la técnica llamada shasei, que quiere decir algo así como hacer bocetos de la realidad. ¿Sí? Entonces, él y sus seguidores hacían esto, ¿sí?
Y él fue, tal cual la persona que acuñó el término haiku. Él fue el que lo inventó, básicamente. Sí. Entonces, bueno, ¿y cómo escribía Shiki? Bueno, aquí voy a mostrarles algunos ejemplos de la poesía de Shiki Masaoka. El primero dice, una cucharada de helado me trae de vuelta a la vida. Helado, ¿sí? En japonés, él usa el término ice cream, ¿sí? Que es como se japoniza la palabra en inglés ice cream. Sí, porque la palabra ice cream llegó a Japón como en 1800 y pico, ¿sí? Hay helado en Japón y hay inglés, palabras en inglés en Japón. Shiki decía que él sugería usar préstamos lingüísticos, usar palabras extranjeras en el haiku para inyectarle nueva vida, ¿sí? Entonces tenemos haiku sobre helado, ¿sí? Y damos el segundo ejemplo. Hierbas veraniegas, a lo lejos los beisbolistas, ¿sí? Que aquí en japonés dice beisboru, que es como se japoniza la palabra béisbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque Shiki era fanático del béisbol. ¿Por qué? Porque en el siglo XX en Japón hay béisbol, ¿sí? No es una tierra de samuráis en el siglo XX, es una tierra ya de, insisto, un lugar moderno, Japón. Por cierto, las traducciones que estoy poniendo aquí son mías, pero son traducciones literales, no literarias. Entonces, ustedes son libres de adaptarlo en su cabeza de una manera que suene mejor a como yo lo escribí, ¿sí? Y en el aspecto realista, este ejemplo de una manzana roja, una manzana verde sobre la mesa, ¿sí? Las cosas así como son objetivamente según él, mostrándolas en un poema, ¿sí? Muestro otros ejemplos de Shiki, ¿sí? Dice aquí, solo en la oficina editorial, lluvias del quinto mes. Ah, por cierto, aquí está Shiki con su uniforme de béisbol cuando era joven. Sí. Como les mencioné, Shiki era también un periodista. Entonces aquí menciona, bueno, cómo se quedó ahí en la oficina porque no podía salir por las lluvias. Entonces simplemente reflejando su realidad de asalariado, ¿sí? La realidad del trabajo, ¿sí? Y también incluye este poema, Pasa el otoño, yo sin dioses ni budas, ¿sí? Eh, Sobre todo fuera de Japón se tiene esta idea que el haiku japonés es poesía budista. Jamás he encontrado a un poeta japonés que mencione esto en sus ensayos, jamás. ¿Sí? El budismo existe en Japón y obviamente hay influencia en la cultura y se refleja en las artes, pero la poesía japonesa, perdón, el haiku no es poesía budista. ¿Sí? Incluso en la época en la que vivía Shiki, el budismo era perseguido. ¿Sí? Hubo épocas en las que el budismo no era popular en Japón. Entonces, bueno, esto está un poquito reflejándose en este poema, ¿sí? Y les dejé otros dos poemas con temática de béisbol, incluso con las fechas para que vean cómo incluso preceden a lo que estaba haciendo en Occidente. Tenemos viento primaveral, quisiera lanzar la bola, campo de pasto. Y pasto fresco, los niños se juntan, batean la bola. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, eh, hay otras temáticas en el haiku que no son flores, que no son árboles, que son animales, que no son paisajes, ¿sí? El haiku, o los poetas tratan de reflejar su realidad, ¿sí? E insisto, si ya estamos en el siglo XX, pues su realidad va a incluir muchas cosas que, sí, pues modernas, sí, modernas. Entonces, en lo que queda de mi tiempo, quiero precisamente mostrarles ejemplos, distintos ejemplos de tendencias o de temáticas de haiku que se desarrollan en Japón y que generalmente no vemos en libros en Occidente, ni en inglés, ni en español, porque por alguna razón, insisto, nos centramos demasiado en poetas previos al siglo XX, que son buenísimos también, pero tendemos a casi no pensar que existen y existían y que siguen existiendo poetas en Japón desde el inicio del siglo XX y ahora siglo XXI que han trabajado con este género, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en Japón con el haiku durante el siglo XX? Pues que no pasó. Un montón de cosas que no les puedo explicar hoy, pero por ejemplo, existió una multitud, una gran cantidad de tendencias, ¿sí? Para empezar, el haiku que Shiki aborrecía era el Tsukinami haiku, el haiku del lugar común, el haiku al que generalmente estamos acostumbrados en Occidente, ¿sí? Él lo decía haiku del lugar común. Pues a partir de 1900 empieza el haiku de nueva tendencia, ¿sí? Que ya empieza a modernizarse. Tenemos haiku de verso libre, ¿sí? Tal cual, el haiku que no sigue para nada las 17 sílabas. Que de hecho también desde antes del siglo XX muchos poetas escribían haiku de 16 sílabas, 15 sílabas, 19 sílabas. Nunca ha sido pecado pasarse de unas cuantas sílabas, ¿sí? La tendencia de Shiki y de sus seguidores era la del boceto objetivo y haiku de la belleza natural, ¿sí? Que mezclaban precisamente esto, hablar de la naturaleza, pero desde un punto de vista realista. Y después tenemos el haiku de nuevo estilo, que es el haiku más vanguardista,
que incluye al haiku sin estación, ¿sí? Hay haiku que no usa estaciones del año, ¿sí? Incluso hay haiku humanista, que tuvo una vida un poco corta, pero existió el haiku humanista, y haiku proletario, ¿sí? Así que le mencioné el caso de Carlos Gutiérrez Cruz en México haciendo haiku también proletario. Bueno, en Japón existe un montón, pero un montón de haiku proletario. Y no hace falta mencionar que desde 1800 y durante las primeras décadas del siglo XX existían un montón de revistas publicando solo haiku, poemarios, libros de ensayos hablando sobre las temáticas del haiku, ¿sí? O sea, casi cada poeta tiene al menos 5 o 6 poemarios y libros de ensayos analizando y discutiendo lo que es el haiku o lo que era el haiku para ellos, ¿sí? Y bueno, no incluí, y se mencionó cuando me presentaron, pues mi tema de mi tesis doctoral es haiku de guerra, y con eso me refiero a haiku pro guerra, haiku que usaba como propaganda durante la Segunda Guerra Mundial para apoyar al ejército japonés y apoyar la guerra y la colonización que estaba haciendo el imperio japonés, que existe también un montón de haiku de guerra, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a mostrar algunos ejemplos, insisto, de haiku producido durante las primeras décadas del siglo XX en Japón. Tenemos, por ejemplo, el caso de Yamaguchi Seishi, que fue uno de los primeros eh, de la tendencia esta tendencia del haiku de nueva tendencia, valga la redundancia, haiku más moderno. Puse 3 ejemplos de él. Tenemos encendiendo el carbón sobre la dura nieve, competencia de esquí, ¿sí? Entonces, esquí, ¿sí? Deporte de invierno, entonces tenemos un haiku de invierno con la temática del esquí, estar esquiando, ¿sí? Cubriéndome del sol, camino por la calle de los cines, cabizbajo. Sí, aquí la palabra cabizbajo, Utsusen, sí es un poquito así como deprimido, con los ánimos bajos. Entonces hay un poquito de humor con eso de que va como así, cubriéndose el sol, pero también como pensativo, ¿no? Es más o menos la idea que él trata de reflejar. Y sigue corriendo con su chaqueta de rugby hecha jirones. Sí, entonces está describiendo a un jugador de rugby en un partido, ¿no? Aquí, bueno, puse sigue corriendo la traducción, pero en japonés dice tal cual luchando, peleando, ¿sí? Pero como es rugby, creo que queda un poquito mejor decir que seguía corriendo el jugador, ¿no? Sin importar que le estuvieran arrancando la ropa prácticamente, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hay bastante haiku de deportes, hay mucho, ¿sí? Son cosas populares, ¿no? Hay haiku de cine, haiku de radio, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son solo algunos ejemplos, ¿sí? De hecho, Seishi tiene varios haikus sobre el rugby, le gustaba muchísimo por lo visto, así como a Shiki le gustaba el béisbol, ¿sí? Un detalle muy interesante es que en los 20 y 30 en Japón se volvió popular algo llamado rensaku. Es Rensaku. Rensaku era hacer varios haikus con la misma temática, digamos, como para crear una imagen total o hacer una pequeña historia. Así como que, bueno, un verso no les alcanzaba, entonces utilizaban varios para hacer esta imagen, ¿no? Entonces tenemos este caso de Hino Soyo, que fue bastante popular este poeta y bastante polémico porque tuvo muchos escándalos de su vida privada. Y hizo esa secuencia titulada De vuelta al trabajo, que bueno, si lo traducía completo quedaba muy largo el título, pero esto es de vuelta al trabajo después de vacaciones de Año Nuevo. Es lo que quiere decir este término de acá, ¿sí? Entonces, leo y explico un poquito esta secuencia. Dice, todavía con el chaqué puesto de vuelta al trabajo. El chaqué es ese tipo de traje que es un traje formal que se usa solo en la mañana. En japonés se le llama morningu, que viene del inglés morning. Entonces, básicamente está diciendo como que esta persona llegó a la oficina en el primer día después de las vacaciones y llegó muy formal para saludar a todos, pero como que no tuvo tiempo de cambiarse a ropa más cómoda, ¿no? Entonces está dando a entender un poquito como que está un poquito en ridículo, que le da vergüenza, ¿no? Entonces, ya que expresa esto, dice, el telégrafo ya empezó con su alboroto, de vuelta al trabajo. Una montaña de papeles en el escritorio, de vuelta al trabajo. Escribiendo los contratos de los nuevos empleados, de vuelta al trabajo. El sello y su vívido color vermellón, de vuelta al trabajo. Sí, en Japón se usan sellos y el color es vermellón, que es un tipo de rojo. Entonces, para todo lo burocrático se tiene que sellar, ¿no? Entonces, esto, como si se dan cuenta, es un haiku de oficina, un haiku de asalariado, un haiku godines, digámoslo así. De hecho, Hino Soyo hizo varios ensayos sobre la figura del salaryman, que es como se le llama al asalariado en Japón, ¿sí? Entonces, tenemos una secuencia, pero con temática de oficina, ¿sí? Entonces, cómo llega, pasa el ridículo, cómo tiene un montón de trabajo, y de pronto, bueno, está un poquito contento porque sabe que van a llegar nuevos empleados a ayudar,
y después ya más cómodo con la rutina de estar sellando papeles. Es básicamente lo que quiere reflejar esta secuencia, ¿sí? Les traje también otro ejemplo de otra secuencia, en este caso de Saito Sanki, bastante curiosa. El título se traduce algo así como metido en la silla o como sentado en el fondo de la silla o en el sillón. Y dice, absorto en el libro de desnudos, iluminado por la luz en primavera. ¿Sí? Bueno, aquí el término en japonés es básicamente libro de ilustraciones de mujeres desnudas. Entonces, eso la traducción hubiera quedado muy largo. Pero sí, tenemos una secuencia de un hombre o una persona leyendo, o viendo más bien, un libro de desnudo artístico. Eso sí, es artístico. Entonces dice, el negripurpúreo cabello de la mujer desnuda se desaliña ante la luz en primavera. Las hermosas colinas y valles de la mujer desnuda tocados por la luz en primavera. Excitado, los desnudos se aproximan, luz en primavera. Noche en primavera. Me doy un respiro del libro de desnudos. Ya acabo con el libro. ¿Sí? Entonces, existe haiku erótico. Existe. ¿Sí? De hecho, el poeta anterior, Hino Soyo, fue expulsado de su grupo por haber hecho una secuencia sobre su noche de bodas. Que eso fue todo un escándalo que también llevaría más de una hora explicarlo, ¿no? Bastante complicado. Pero sí, hay haiku erótico. ¿Sí? Ahora les presento a una poetisa, que obviamente también existió mujeres, y esta es de las más famosas, Mitsuhashi Takayo, ¿sí? De ella no les puse una secuencia, sino les traigo varios ejemplos. Ella era bastante vanguardista, de hecho, ¿sí? Tenemos este primer ejemplo que dice, los columpios son para ser empujados, el amor para ser tomado. En japonés, de hecho, es más bien para ser robado, pero sentí un poquito mal. Lo que ella quiere es como alentar a las mujeres a que, bueno, a ser más activas, ¿no? Que si les gusta a alguien, tienen que aventarse y decírselo. Básicamente es lo que trata de decir el poema. Pero ciertamente la traducción puede sonar un poquito mal, ¿sí? El segundo es muy famoso, es de los más famosos de ella. Dice, en lo que me hago vieja, me convertiré en camelia y seguiré bailando. Que supuestamente lo hizo en una fiesta de baile. Pero esta idea, ¿no? De, sé que me haré vieja, pero bueno, mira, yo sigo bailando. Básicamente lo que está tratando de decir, yo seré joven por dentro, ¿no? El tercero, de hecho, me gusta mucho personalmente. Dice, echando leña a la estufa, marido, bailemos un tango. ¿Sí? Este no queda claro quién es el que está ahí en la estufa, pero el punto es de que están como en la rutina, en lo cotidiano del hogar y de pronto, ¿sabes qué? Dejemos esto a un lado, hay que bailar, pongámonos a bailar. Y un tango, ¿sí? Y este último, que lo hizo en tiempos de guerra, dice, quisiera pilotear un bombardero. Piso el pedal de la máquina de coser en la temporada de lluvia, ¿sí? Entonces, esta idea, bueno, obviamente las mujeres no pueden ir a la guerra, entonces ella está en la máquina de coser y se imagina que en lugar de estar cosiendo, está dándole al pedal en un avión, ¿sí? Y bombardeando al enemigo, ¿sí? Entonces, ella también bastante famosa, bastante polémica también la expulsaron de un grupo, según recuerdo. Era común expulsar gente de los grupos en aquella época por alguna razón, sí, pero ella tiene bastantes haikus muy, muy interesantes y bastante experimentales algunos incluso. Y bueno, como mencioné en mi tesis, estudié haiku de guerra, entonces les pongo un ejemplo de Hasegawa Sosei, que lo incluí en mi segundo capítulo de la tesis, no tengo fotografías de él, pero él cuando inicia su carrera, casi a los 18 años, inicia con poemas como este, ¿no? Con el dedo escribe adiós en la ventana del coche en la estación de lluvias, ¿no? Una imagen como muy romántica, ¿no? Así de a través de la ventana escribiendo el sayonara, ¿no? Adiós, ¿sí? Pero después Sosei es enviado a la guerra, a la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, y estando allá, él envía su haiku. Entonces, en lo que está entre batallas, él escribía poesía y le enviaba a Japón, porque existe un montón de haiku escrito por soldados, ¿sí? Y voy a mostrarle dos ejemplos, tan solo dos ejemplos de su libro, que es este libro que tengo aquí, es uno de mis tesoros de edición de 1939, que ese es el primer poemario de haiku hecho exclusivamente, formado exclusivamente por haiku de guerra, ¿sí? Son 200 poemas de guerra, ¿sí? Y los ejemplos que voy a poner aquí es una mini secuencia y advierto que es un tanto chocante o bastante chocante, ¿sí? Perdón, se me fue. Dice, eso es en japonés y en español es el enemigo postrado en la nieve uniendo sus manos, ¿sí? Con odio lo miro. Sobre la nieve lo maté cual animal, ¿sí? Sosei, cuando vuelve de China,
Él se enferma y regresa pronto a Japón. Es recibido como un héroe por todos los poetas de haiku, independientemente de la tendencia que practicaban. Todos lo recibieron como un héroe por haber reportado la guerra con sus poemas, ¿sí? Entonces, existe también ese tipo de poesía, ¿sí? Glorificando la matanza del enemigo, glorificando las armas, ¿sí? Glorificando al imperio, también lo existe, ¿sí? Y bueno, no me queda ya mucho tiempo, pero básicamente con este tipo de ejemplos quería mostrar, dar esta idea de cuán variado puede ser el haiku. Insisto, obviamente todos estos poetas, bueno, hay muchísimos más, todos también tienen sus poemas sobre naturaleza, claro, sobre flores, que si el cerezo y lo que ustedes quieran, claro que sí, porque parte de la tradición del haiku desde el siglo XVII era hablar de las estaciones del año, ¿sí? Pero con el tiempo, bueno, obviamente se diversificó y aparecieron otros temas. Entonces, por ejemplo, aquí Sosei, ¿sí? Dentro de la guerra, menciona la nieve, que obviamente esto es del invierno, pero mientras menciona la nieve, menciona cómo ejecuta a un enemigo, ¿sí? Entonces, bueno, mi tiempo está acabando y, bueno, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio y espero haberme dado a entender. Insisto, es una historia muy complicada. Entonces, cualquier pregunta duda que tengan, trataré de hacer lo mejor posible por explicarme. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Lenin. Ahora sí que yo creo que a más de alguno nos sacó de algunas dudas contemporáneas, pero también con esta reflexión histórica y con estos antecedentes de que, bueno, empezó desde la naturaleza como eje principal, eje temático y cómo fue diversificando. Y pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas, no sin antes, por aquí tiene algunos saludos desde Guadalajara, incluso Gracias. desde Argentina, ¿no? Entonces, vamos con las preguntas. La primera es de que si los japoneses siempre escriben de derecha a izquierda o nada más hacen haikus. Bueno, por ejemplo, aquí, la mayoría de los libros, incluso hoy, se escriben de forma vertical de derecha a izquierda. Sí, estos son los que tengo aquí. Entonces, hay algunos que se escriben, digamos, en nuestro orden que estamos acostumbrados, pero básicamente cualquier libro en Japón se abre al revés de como otros lo abrimos. Y sí se escribe en formato vertical. O sea, me tuve que acostumbrar también a eso, pero sí, sí. Y la poesía sí en formato vertical, sí, también. Bien. Una más o menos con la secuencia sería otra pregunta. ¿Cuál sería un factor que contribuyó a que el haiku se volviera popular en el mundo? Es muy buena pregunta y de hecho la respuesta es, sabemos en parte la respuesta y es bastante inesperada. La razón por que se volvió popular y tiene que ver sobre todo con los franceses fue porque los japoneses ganaron la guerra contra los rusos. Se me acaba de olvidar la fecha de la guerra ruso-japonesa, pero cuando los japoneses le ganan a los rusos, los europeos se quedan así, ¿qué pasó aquí? Y entonces inicia el interés por ellos y empiezan a estudiarlos. De hecho, este libro que acabo de mostrar es una edición en japonés de un libro en francés que titula Sabios y Poetas de Asia, que es de los primeros estudios de haiku en francés, pero que incluye todo un capítulo sobre esa guerra. ¿Sí? Entonces, el interés por Japón inició por una guerra, de hecho. Fue como que, los japoneses ganaron, entonces creo que merecen la pena, están a nuestro nivel europeo. Eso fue, de hecho, lo que pasó históricamente. Después ya fue por la poesía, pero primero fue por una guerra, porque ganaron una guerra. Hecho, dato curioso. Sí. Perfecto. Y de aquí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí puede mencionar algunos ejemplos de autores del haiku del nuevo estilo? Uy, hay un montón. Es que de verdad no se me acaba. El que mencioné, Seishi, fue el primero. Bueno, es de los que, porque él hizo su propia revista. También está Mizuhara, con Z, que no la pronuncio muy bien la Z todavía. Mizuhara Sueishi. Se me olvida el nombre de pila. De verdad, la lista es interminable porque además el detalle es de que varios de ellos iban cambiando. Porque, por ejemplo, incluso Yamaguchi Seishi, que fue el que puse ahí en la diapositiva, él inició en la escuela de Shiki, en una escuela tradicional, y se cansó de eso y se cambió a la nueva tendencia. Entonces iban y venían, y casi cada grupo tenía su propia revista. Entonces de pronto a veces participaban en las mismas revistas, pero de pronto eran más vanguardistas y de pronto pasaban a lo tradicional. Es que, insisto, es una historia complicada y pasaba de todo. Y se expulsaban de los grupos, se salían, hacían su propio grupo, etcétera. Entonces, todos, todos y nadie. Sí, y yo creo que esto también de la respuesta que nos da
viene la siguiente pregunta, o sea, de todos esos estilos que empezaron a diversificarse y a salir, pues, ¿cuál es el tipo de haiku que más se escribe actualmente en el siglo XXI? Todos y ninguno. No, lo que pasa es que, por ejemplo, Japón también se exotiza a sí mismo, ¿sí? Tratando de vender una imagen, ¿sí? Entonces, incluso en Japón es muy común, pasan casi cada semana un programa donde ponen a gente famosa a hacer haikus. Y la que evalúa es una maestra, una señora que publica un montón de libros cada año, pero ella lo hace en modo tradicional. Entonces, si vemos la televisión, el estilo tradicional de las flores y los cerezos es el que se mantiene. Pero esa es la imagen así bonita de Japón, digámoslo así. Pero obviamente hay muchísimos poetas que siguen hablando de temas pues más diversos o más modernos. Entonces, ahora sí que la variedad es infinita, sí, infinita. En papel o ante lo público se mantiene la idea tradicional, sí, pero no es el caso realmente, sí. Hay de todo, sí. Perfecto. ¿Hay algún sitio en el que podamos conocer más sobre el haiku de guerra japonesa en la web? Pues solo en japonés y ni así, porque obviamente el tema de la guerra es un tema delicado. Como muchos saben, Japón ha tratado un poquito de quitar esta imagen del imperio japonés colonizando Asia. Y como insisto, algo que yo estudié es haiku de propaganda, ¿sí? Pro imperio, pro colonización. Entonces, es un poquito difícil. De hecho, libros académicos solo tengo tal cual dos, lo demás lo encuentro en artículos y demás. Entonces, la verdad sí es muy difícil. Incluso en japonés encontrar ejemplos del haiku pro guerra es muy, muy difícil. Debo decirlo. Yo, por ejemplo, lo que tuve que hacer, tengo carpetas como esta llenas de impresiones de los archivos digitales de la Biblioteca Nacional del Congreso japonés, que se accede solo aquí en Japón, desgraciadamente. Entonces, solo viendo revistas de 1937, 38, 39, es como yo he podido tener acceso a, esa es una página de una revista. Entonces, como pueden ver, todos esos son poemas a doble columna. Cada línea es un poema, ¿no? De la guerra. Todo esto es de guerra. Sí, entonces, hay una antología de una revista que eran 3000 poemas de guerra. Eso fue publicado en el 38. Y después, en el siguiente año, otros 3000. Entonces, hay mínimo dos antologías compilando 6000 poemas. Entonces, hay muchísimo, pero desgraciadamente solo en japonés y la gran mayoría no ha sido traducido en lo absoluto, a ningún idioma, desgraciadamente. Y es interesantísimo, debo decir. Si lo puedo decir yo, que es mi tema de investigación, es muy interesante. Claro. Y entonces, ¿el haiku sigue siendo considerado uno independientemente de donde venga, ya sea japonés o extranjero? Buenísima pregunta, que como les dije, no tiene una respuesta concreta. Todo depende ahora sí con el ojo que lo mires. Lo que sí diría yo, bueno, es que, sobre todo tomando en cuenta tenemos una historia, que hay una tradición detrás de este género. Yo creo que a veces sí, fuera de Japón, independiente del país, hay gente que sí ha abusado bastante y dice, pues, te hago esto y ya es haiku. Es como que, mientras tanto digo, los japoneses, los poetas, tienen sus ensayos, sus análisis, cómo se hace un haiku, qué es un haiku, ¿no? Entonces, yo creo que a veces abusa, sí, yo diría que mínimo tratar de mantener esta idea, ¿no? De cierto vocabulario, cierta métrica, es lo que podría ser un haiku, pero insisto, todo depende, hay una infinidad de perspectivas, ¿sí? No podemos tampoco ser tan tajantes, pero ciertamente no solo por haber escrito una línea de 7 versos ya... Eh, tengo un poeta mexicano que se me olvidó el nombre y tal cual todos sus poemas haikus son un chiste. Uno dice algo así como que gano más que una mesera de Sambors y ahí terminó el poema y así como, y eso era un haiku según él. Entonces yo me quedé así de, no entendí, no entendí de dónde sacaste que ser un haiku, ¿no? En todo caso, sería un senryu, como les mencioné. Es que eso, sobre todo en México, se tiende a hacer haiku de manera muy, muy, muy cómica. Y eso existe, pero insisto, a eso se le llama senryu, no haiku. Entonces, si tú presentas un haiku así tan cómico, así como un chiste, un doble sentido, eso es más bien, insisto, un senryu. Sí, un senryu. Incluso ahora en Japón se hacen muchas competencias de senryu, lo ves en el tren, entonces marcas de té hacen concursos de senryu para que el público mande y luego los publican en la botella, por ejemplo. E incluso el papel de baño, una vez me tocó ver un concurso de senryu para papel de baño, de papel higiénico. Entonces, es más para lo cómico. Pero ya en el nivel, digamos, más artístico, literario, pues el haiku ya es un poquito distinto. Disculpe, insisto, es muy complicado, ¿verdad?
No, y fíjate que esto que nos sigues platicando y respondiendo amablemente se conecta con la siguiente pregunta en la que, ¿con qué libro podríamos empezar a leer, aunque sea simple? Uy, por una razón me vine a Japón porque casi no encontraba nada en México, la verdad. O sea, el Colegio de México tiene algunos libros, sinceramente no puedo recordar los títulos, pero sí, bueno, en el Fondo de Cultura Económica sí puedo encontrar este libro de Seiko Ota, japonesa que estudia en México y ahora bueno, regresó a Japón. Ella hizo sus estudios sobre José Juan Tablada. Entonces, ella explica muy bien esa diferencia, algunas de las diferencias entre el haiku mexicano y japonés, porque incluso muchas veces ella elogia a Tablada, pero luego dice, pero los japoneses no escribimos así. Entonces, da algunas ideas sobre cómo no es el haiku. Sinceramente, si soy muy sincero con ustedes, hay más bibliografía en inglés y esa me la tuve que comprar por Amazon en mis tiempos antes de venirme a Japón. De verdad, es muy difícil encontrar estudios más profundos y también, como mencioné, muchos de ellos se centran casi exclusivamente en figuras previas al siglo XX, que son muy buenas, claro, sí, Basho es muy bueno, pero hay más después de Basho, ¿no? Basho es siglo XVII y ahora estamos en el siglo XXI, sí, hay muchos siglos de historia y un montón, miles de poetas, entonces, si soy sincero, desgraciadamente es muy difícil, habría Mm. que buscar muchísimo en internet, lo siento muchísimo. Sí, no. No, y aquí hay otra pregunta ya casi para dar cierre. ¿Las diferencias de los textos occidentales con el haiku original pueden dar pie a hablar de un nuevo género en Occidente? Ese es un punto muy importante y también se discute eso porque precisamente si estamos tomando en cuenta que estas creaciones fuera de Japón se hicieron a partir de un género japonés, uno dice, bueno, podríamos decir, por ejemplo, que el haiku se hizo en México, en Francia, es como otra rama en este árbol evolutivo del haiku, ¿no? Otro dice, bueno, es tan diferente que es otro género tal cual, emparentado tal vez. Entonces, insisto, depende mucho de la perspectiva académica. Muchos prefieren dejarlo como que es un punto y aparte. Yo sí soy un poquito más de esa tendencia porque es que de verdad no se parece en nada, pero en nada. Pero bueno, lo digo desde mi punto que ya estoy acá en Japón, ¿no? Y me especializo en esto, pero insisto, sin desdeñar a los poetas fuera de Japón, obviamente no los estoy desdeñando. Pero ciertamente creo que es una mejor perspectiva verlos como o sí, una rama distinta al haiku o un género distinto emparentado con el haiku, ¿sí? Pero tomando en cuenta otra vez que el haiku en Japón tiene esta historia tan larga, esa tradición y todas estas reglas que lo fueron formando, que incluso los poetas del principio del siglo XX las seguían o las entendían o las analizaban, bueno, oye, es que no podemos decir, el género se queda ahí y nosotros hacemos lo que queremos, como que, oye, respeta también a los autores japoneses, ¿no? Si estamos estudiando, por ejemplo, el haiku en México y hablamos de tablada, oye, también hablemos de Shiki, también hablemos de otros poetas que eran contemporáneos a ellos. ¿Por qué no los empezamos a incluir también en el canon? ¿Sí? Japón también tiene escritores, también tiene premios Nobel. Es hora de que la literatura universal sea de verdad universal. ¿Sí? Yo soy de letras hispánicas, sí, estudié hispanos y mexicanos, pero oye, hay más, sí, hay más. Tenemos aquí un comentario, pregunta interesante. Hay grupos poéticos que son estudiosos del haiku y son muy exigentes en los textos. En mi opinión, considero que si deseas escribir un haiku es considerar sus bases, porque si nos apegamos a un auténtico haiku, tendría que ser escrito por un japonés y en Japón. Yolanda pregunta, me gustaría saber tu opinión al respecto y muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias. Pues sí, no, insisto, un detalle esto de los grupos fue otra vez, antes del siglo XX los grupos también eran muy rígidos sobre cómo escribir, cómo componer, y la voz del maestro era la voz del maestro. Y Shiki en el siglo XX dice, no, pues hagamos de este género algo individual, influido por los europeos. Los grupos se mantenían, pero ya era más bien para dar retroalimentación y no para dar la voz del maestro, ¿no? Pero otra vez, ¿qué es el haiku? Bueno, depende el grupo, ¿no? Porque, insisto, como lo mencioné en la diapositiva, tenemos un montón de tendencias, ¿no? Entonces, hay tendencia incluso que decía, bueno, podemos prescindir de la palabra estación. Y un grupo tradicionalista te diría, jamás, la palabra estación se queda porque se queda, ¿no? Y otro decía, bueno, 17 sílabas como que es muy poquito, no hay que hacerlo más largo. Y otros te dirían, jamás, la estructura es de 17 y se queda 17. Entonces, ¿qué es un haiku? Pues también incluso en Japón depende mucho la tendencia y la escuela que lo hacía. Pues eso es, básicamente. Entonces depende. Si vamos a decir tradicional, bueno, entonces ahora sí, ¿no? Estación del año, 17 sílabas, una métrica de 575, ahí sí.
pero como le mostré, a partir del siglo XX incluso tenemos secuencias, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta concreta, no todo puede ser tan blanco y negro. Ok, y ya ahora sí para cerrar, voy a fusionar una pregunta que vienen de dos. Una donde podemos leer tus investigaciones, publicaciones, maestro Lenin, ya próximamente doctor, y si se va a poder consultar tu tesis doctoral, ya sea en inglés o en español. La tesis doctoral sí se puede consultar, tengo entendido. Publicaciones, tengo dos en espera y como saben, los artículos académicos tardan muchísimo en ser aceptados, entonces va a tardar eso de que van a ver. He participado también en integraciones del Congreso en Japón, y así que dejamos un asterisco ahí, ¿no? Publicaciones en espera, la tesis doctoral sí está en línea, va a estar en línea, va a estar en línea. Y pues congresos, pues si están informándose de congresos en línea en Japón, pues voy a aparecer en ellos seguramente. Pero sí, generalmente, actualmente me dedico más a congresos, sí, por los tiempos, y preparando artículos, pero insisto, ahora todos están en espera a ser publicados. Ok, perfecto. ¿Hay convocatorias de concursos de haikus? En Japón sí a cada rato, yo no soy poeta, entonces yo no me animo a eso, pero la hay bastante, porque una cosa que tal vez no mencioné es de que, sobre todo en sus orígenes, el haiku era muy democrático, muy de pueblo, entonces incluso se les desdeñaba un poquito por eso, porque casi cualquiera escribía, ¿no? Incluso en los periódicos, casi diario había columna de haiku escrita por los lectores, ¿sí? Entonces se da esta idea de que todo mundo puede escribir un haiku, entonces sí a cada rato hay concurso de haiku, concurso de senryu, se transmite en la televisión, hace unos meses vi uno de hecho, entonces es muy común sobre todo para haiku amateur, ¿sí? De novatos, sí, sí lo hay, bastantes. Perfecto. Pues ya para cerrar, te comparto los saludos. Muchas gracias por la charla, doctor Lenin, extraordinario. Excelente conferencia, muchas felicidades. Un tema bastante interesante. Qué gran presentación. Muchas gracias, doctor Lenin. Muchas gracias, doctor Lenin. Excelente, como siempre. Muchas felicidades al ponente. Muchas gracias, doctor Lenin. Muy interesante. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Felicidades. Excelente ponencia, urge una secuela, ok, para que lo anoten aquí nuestras Cuando gusten, organizadoras. eh, y, eh, y por aquí una petición muy especial, yo creo que con esto ya damos el cierre para dar lectura a tu constancia. Si nos puedes leer un haiku en japonés, alguno que sea de tu favorito, que no esté muy complejo. Muchísimas gracias. Saludos desde Baja California. Interesante presentación. Gracias por tu conocimiento, muy interesante. Encantadísimos aquí los usuarios. Saludos desde Toronto también. Muy buena conferencia. Muchas gracias por tu plática. Me encantó y que sí, esperan una secuela. Entonces, maestro, si tienes por ahí algún haiku que nos recites en japonés y con esto ay, pues ya doy lectura a tu constancia. ay Dios, pues cuál. A ver, pues supongo que tal vez tomando en cuenta que ya estamos terminando, supongo que podría usar el que usa la palabra Dios, escribir el adiós en la pantalla, supongo. Entonces, sayonara to tsuyu no sasho ni yubi de kaku. Más o menos se leería así, disculpe, me da pena. No Algo te así. preocupes, Sayonara está muy to bien. tsuyu no sasho ni yubi de kaku. Entonces ahí le escribo el adiós en la pantalla, que está en la pantalla. No, pues Eso muchísimas fue. gracias. Mm. Sí, muchísimas gracias y pues bueno, ya por todo esto siguen llegando los comentarios de muchas gracias por compartirnos todo esto. Saludos desde Guadalajara. Muy interesante la charla, increíble, o sea, hay muchos mensajes, te mandan muchos saludos Gracias. y, y ya para dar cierre voy a compartir pantalla nomás para leer la constancia que otorga la Universidad de Guadalajara, el sistema de universidad virtual, otorga la presente constancia a Lenin Emanuel Gutiérrez Cervantes por haber impartido la conferencia Versos que cruzaron el océano, el haiku en Japón y en México en las primeras décadas del siglo XX, efectuada el 25 de agosto del 2023 con duración de 1 hora. Piensa y trabaja, 2023, año de fomento a la formación integral con una red de centros y sistemas multitemáticos. Firma director académico, maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez,
y de la Jefatura de Biblioteca encargada de despachos de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, maestra María de Lourdes Gamboa Venegas. Muchísimas gracias y pues bueno, esto posteriormente te lo harán llegar nuestras respectivas autoridades y compañeras. Muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias a todos los que estuvieron presentes, a todo el público, y por sus preguntas muy interesantes y muy buenas. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, no, Yo pues muchas gracias quisiera, por su ponencia. Maestra Lulu, la voz. sí, muchísimas gracias. Yo quisiera, por favor, que ahora sí pueden, activen sus cámaras para que el todavía maestro Lenin vea con quién estuvo platicando y pues ahora sí, si quieren seguir compartiendo desde dónde nos acompañan, pues ahora sí que el maestro Lenin ya es sábado para él allá porque está desde Japón. Entonces, pues muchísimas gracias. Todo esto ha sido muy interesante. Muchas cosas que indiscutiblemente no conocía y pues sí esperamos, ¿no? Como las películas, una secuela por ahí, una segunda sesión y pues Me gustan, gracias. sí, y pues bueno, eh, yo Bueno, quisiera mis darle amigos, la palabra a uno de los participantes. ¿Por qué? Porque estoy viendo muchas caras muy sonrientes, muy contentas. Quiere decir que lo conoce, ¿verdad? los algunos, no sé por qué, no sé de Algunos, dónde, algunos. no sé de dónde. Mira, nos están acompañando desde Chapala, desde León, desde Córdoba. Entonces, bueno, alguien que quiera darle el agradecimiento por su tiempo de los participantes, ¿quién se anima? ¿Angélica? Me hace chillar. Ricardo tiene la mano levantada. Te Ok, escuchamos a ti y dejamos. contigo ya nos despedimos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha desde aquí? Sí, Quiero agradecerle al maestro Lenin por eso de los haikus. Se me hizo interesante el tema. Y pues sí, la verdad, sí quisiera saber más sobre eso, básicamente. Me interesaron sobre ese tema de los haikus. Nada, muchísimas gracias por asistir. Gracias. y pues bueno, yo en este momento ya detengo la grabación agradeciendo su tiempo, su participación desde muchas latitudes que nos estuvieron acompañando, al doctor Lenin, a los participantes y pues bueno, pues a nombre de la UDG Virtual, de la biblioteca de la UDG Virtual y pues les damos muchísimas gracias y pues aquí andamos, les invitamos a que sigan atentos a las redes sociales para que nos acompañen en otras actividades que tenemos programadas para ustedes. Pues bueno, gracias, cuídense mucho. Muchísimas gracias, gracias a todos por